Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Todo pasa en un lugar. Es un placer acompañarles nuevamente. El día de hoy tenemos aquí en nuestro programa a Luis Fernando Cruz Fuentes. Él es estudiante de la maestría en Geografía que tiene su sede aquí en el SIGA. Luis Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, he seguido de forma religiosa los podcasts. Entonces siempre ha sido grato ver que sale un nuevo capítulo y bueno, es grato también estar aquí, entonces las gracias van para ti. Bueno, pues vamos a empezar platicando sobre esta historia personal que te lleva a estudiar geografía, no únicamente en el aspecto de la maestría, sino en aquel momento eras un adolescente de bachillerato y de pronto aparecen ante ti todas estas ofertas formativas, todas estas opciones. ¿Cómo es que tomas la decisión en principio de acercarte a este campo disciplinar, Luis Fernando? Bueno, es una pregunta muy bonita porque creo que las preguntas que nacen en un contexto de dificultad, de incertidumbre y las decisiones que uno toma para seguir en el camino, siempre es importante recordarlo, ¿no? Y bueno, pues yo era un adolescente perdido. Como la mayoría fuimos. Como la mayoría lo fuimos. Y no sabía qué estudiar. Me acerqué a la música en algún momento. Y, ¿tocas algún instrumento? ¿Cantas? Hago el intento. Ajá. Hago el intento de tocar guitarra. Y hago el intento de cantar. No siempre sale bien. Pero bueno, en ese momento vino a mí esa oportunidad. Y como todo adolescente apasionado, dije, esto voy a estudiar y me voy a aplicar. Y entonces me puse a investigar. Y bueno, me di cuenta que necesitaba más trayectoria, pero igual seguí intentándolo, ¿no? Ajá. Y salí de la secundaria con esa idea. Entré a la Prepa 7 de la UNAM en Ciudad de México. Y seguía con esa idea. Pero tenía también abierta la posibilidad de estudiar otra cosa. Y en eso tuve la materia de geografía. En bachillerato, en Prepa 7. En Prepa 7. Ajá. Y el 100% de la calificación era el examen. Y yo siempre había tenido buenas calificaciones. Y saqué 4 en el examen, en mi primera evaluación en geografía. Y fue muy sorprendente para mí. Como yo dije, no, esto no puede volver a pasar, ¿no? Entonces ¿suponías quizá que iba a ser más sencillo y no lo fue? Siempre hacemos eso también a esa edad, ¿no? Como no nos tomamos tan en serio. Ajá. Las sugerencias. Y bueno, ahora tampoco. Pero bueno. Pero al menos ahora ya sabemos que hay consecuencias, ¿no? Ya. Entonces, bueno, saqué 4 en mi primera evaluación y dije, ay, no. Voy a investigar, voy a ponerme a trabajar al respecto. Y los exámenes estaban fundamentalmente basados en un libro. Y entonces conseguí el libro y me puse a leerlo. Y me enamoré de la geografía. No hay otra palabra, como a partir de una necesidad. Sí, claro. A partir de un golpe, por llamarlo de algún modo, de realidad, me acerqué a este campo del conocimiento y me enamoré. Y bueno, el profesor también es un profesor excelente. El profesor Valdivia fue quien me... Saludos al profesor Valdivia, que seguramente nos verá. No, también un apasionado de la educación desde siempre. Y él hacía siempre ese hincapié en la interrelación de los procesos, ¿no? Entonces, aunque esa clase fuera de geografía física, siempre daba un giro social, crítico, ¿no? Y dije, bueno, si no es la música, va a ser la geografía. Y estoy muy feliz y muy agradecido de que haya sido la geografía. Entonces, así fue como fue ese primer... El primer acercamiento. ¿Quedaste en tu primer intento en la licenciatura? ¿Fue un proceso, digamos, amable o un poco más accidentado? No, fue... cuando yo lo intenté, está todavía situación como del pase reglamentado. Ya. Y yo tenía 8.5, me parece, en ese tiempo en la prepa. Y la carrera pedía 7 para entrar. Entonces metí mis documentos y fue... Un pase automático. Sí, reglamentado, pero fue claro.
Sí, fue directo, por decirlo de algún modo. ¿Y cómo es este primer encuentro? Digo, una cosa es una materia en bachillerato y de pronto primer semestre ya de la licenciatura en geografía te despliegan un mundo completamente diferente, profundo, enigmático, complejo y dices, vaya, tal vez debí quedarme con la guitarra o elegí correctamente, ¿no? Bueno, eventualmente no dejé la guitarra. Ajá, qué bueno. Pero, ¿qué pasó? Que tú llegas con... Puedes entrar de muchas formas, ¿no? Porque tú metes tu pase, te dan la carrera y tú... Es como muy individual, me parece que ese proceso. En mi caso, antes de tomar esa decisión, pues sí, me metí a investigar el plan curricular. Y me pareció una maravilla, ¿no? O sea, de repente veía que tenía materias de meteorología, de geografía física, de geografía humana. Toda la currícula me llamó la atención en ese momento y digo, cuando entré, me enfrenté a eso, ¿no? Que es como un arma de doble filo, ¿no? Cuando hay tanto de dónde agarrar, a veces la profundización en algún tema se hace complicado, pero es una carrera que disfruté mucho. Digo, como en todos lados habrá materias que no te gusten tanto, claro, materias que te gusten más, pero creo que algo que me parece muy agradable, muy valioso, muy hermoso de la geografía es que ahí está el plato y tú eliges de qué te sirves. Una especie de buffet de disciplinas y subdisciplinas, especialidades. Te pregunto en este contexto, sabemos bien que las licenciaturas en esta materia han sufrido un decremento en la matrícula en los últimos años. No es un problema nuevo, pero es un problema que se ha acentuado, quizá en la última década. Entonces, tú eres bastante joven y realmente hace pocos años que tuviste que tomar esas elecciones. ¿Qué encontraste entre tu generación, tus compañeros, compañeras, a la hora de decir, bueno, es que yo tenía más opciones, pero elegí geografía? Te pregunto porque pareciera a veces que la geografía hoy no es un campo disciplinar atractivo para las juventudes, en México al menos, ¿no? Sí, creo que esa pregunta es muy compleja, como que intervienen demasiados factores, ¿no? Creo que el primer factor al que te enfrentas cuando decides elegir una carrera que no es popular, pues es la crítica familiar, ¿no? Digo, cuando les dije, no, que voy a estudiar música, fue el grito en el cielo y fue de, no, por favor, hijo mío. Es como este cliché donde dicen, es que ¿cómo vas a vivir del arte o de la música o de las humanidades? ¿Te dijeron algo así de la geografía? Después, cuando les dije geografía, ya no fue tan fuerte el grito, ¿no? Dije, bueno, ya es algo más conocido, pero igual fue como, ay, pero pues reconsidéralo, por favor, hijo mío, ¿no? Y ya, pero pues algo muy importante creo en ese momento y que platicándolo con otras personas es como, creo que un punto de inflexión en la vida es realmente reconocer qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te llama la atención, ser sincero, sincera contigo misma, contigo mismo y decir, no sé qué me vaya a deparar el futuro, pero si es algo que amo, pues creo que valdrá la pena saltar al vacío y a ver qué nos encontramos ahí. Tener la convicción, ¿no? O sea, que esa convicción te acompañe para que justo no tengas que tener que dudar de tus elecciones. ¿Y tus compañeros y compañeras tenían una noción similar? Es decir, tuvieron que luchar contra quizá entornos no tan favorables para poder estar ahí. Hay de todo, o sea, tú entras a la carrera y te encuentras con gente que esa era su decisión y que su familia ha llevado una formación similar y entonces tienen ese apoyo que es muy importante, ¿no? Tienes a la gente que está pues como indecisa pero que sigue en el camino y que sobre la marcha le va gustando, y tienes a la gente que definitivamente no está feliz ahí, ¿no? Y creo que eso es como muy importante también, saber si te estás sintiendo a gusto o no, ¿no? Porque la experiencia es que hay gente que entra a esta carrera a otra carrera, no le gusta y se cambia, y a donde se cambió fue la mejor decisión de su vida, ¿no? Y gente que se queda, que se aferra a estar en un lugar donde no le gusta y entonces su desarrollo a lo largo de ese proceso pues no va a ser grato, claro. Y hay de todas las experiencias. Yo tengo la fortuna de estar en
en el camino que escogí, en un camino que me gusta mucho. Y también la fortuna de conocer y de tener muchos colegas que están en la misma situación. Desde mi experiencia puedo decir que es una carrera hermosa, que te da la posibilidad de profesionalizarte en diferentes áreas, ya sea desde la geografía, o si tu interés se liga más hacia otra ciencia, hacia otra disciplina, también te da la oportunidad de hacer ese brinco, ¿no? Claro, y la interdisciplina además te va a permitir colaborar con un montón de áreas profesionales, claro, campos del conocimiento. Sí. Y en este aspecto, ¿cómo fue de pronto ya también salir de la licenciatura y decir, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Esa pregunta es clave porque, bueno, ya fuiste muy feliz estudiando, ¿no? Sí. Pero de pronto el golpe de realidad también te dice, ¿qué onda, no? Pues hay que chambear, hay que seguir estudiando, la decisión que te toque tomar en la vida. Y llegaste al SIGA acá en Morelia a estudiar el posgrado en geografía, que es un campo muy particular, el campo de conocimiento en manejo integrado del paisaje, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de la migración, la selección de programa, conocer al SIGA y demás? Híjole, es también bien interesante. Cuando estás en la licenciatura, recuerdo así las palabras también de un profesor que nos dijo: disfruten su temporada de estudiantes, ¿no? Ahora que están en la licenciatura, porque después viene lo duro, ¿no? Y tú decías como, ay, ¿qué voy a andar disfrutando si tengo tengo mucha tarea, 4 ensayos que entregar y examen y desplazarme a mi casa, ¿no? Que en mi caso era 1 hora y media para llegar a la universidad y 1 hora los y media traslados, de claro, regreso. 3 horas diarias de... Entonces, bueno, cuando estás en ese momento como que dices, ¿a poco esto es disfrutar, no? Ajá. Ya con el tiempo te das cuenta que sí lo fue. Pero bueno, llega un punto que se convierte como en una especie de limbo, ¿no? Porque ya terminaste tus materias, puede que hayas terminado tu servicio, pero estás haciendo la tesis o estás haciendo la forma de titulación que hayas elegido, ¿no? Y entonces estás ahí en un limbo, ¿no? Sabes que cuando la termines va a ser un logro importante para tu vida, ¿no? Incluso para la de tus familiares que invirtieron también apoyo y esfuerzo, tus amigos, etcétera. Pero después está el desempleo, ¿no? Entonces, pues bueno, uno ahí va sobreviviendo. Y cuando llega el punto en el que te titulas, quizá sería bueno que desde que estás haciendo el servicio social te preguntes qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? ¿Cuál es el plan? Tratar de trazar una línea que, si bien no sea con plumas y sea con un lápiz, ¿no? Pero que ya haya algo, un camino. Que además vale la pena señalarlo, esto no es exclusivo de una carrera en geografía, finalmente claro, es el mismo proceso que vamos a enfrentar si estudiamos Derecho, Administración, Psicología, Contabilidad. Sí. Es un momento de, vamos a llamarlo ahora, dicen los jóvenes, ¿no? Los momentos canónicos. Es un momento canónico, un punto de inflexión. Y bueno, yo fui claro conmigo mismo, ¿no? Me hablé frente al espejo. Bueno, no. Sí, muy dramático, vale, todo, ¿no? Apagué la luz, prendí una vela. No, me dije a mí, ¿qué quieres hacer? Invocaste a los antiguos dioses de la geografía. Sí, Alexander von Humboldt. Bueno, y te planteas estos escenarios, ¿no? No, dije, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué me gusta? Y dije, a mí lo que me gusta es la docencia, ¿no? Me gusta estar en la escuela, me gusta venir, me gusta recibir clases, pero también me gusta dar clases, ¿no? Pues voy a seguir por este camino académico, ¿no? Y eso también es importante, como hablarlo contigo y darte cuenta, ¿no? Tengo colegas que decidieron, no, yo terminando la licenciatura me voy a ir a la parte laboral, y están desempeñando funciones pues buenas, importantes, están también disfrutando mucho ese proceso. Saludos a mi amigo David, que está en CEMOVI, a Haas, que está en un equipo de SIG, en una consultoría, y platico con ella, con él, y están felices, ¿no? Es como... Claro. Pero es tu decisión, ¿no? O sea, como
es bueno irlo teniendo claro. Sí, o sea, así como hubo gente que decidió irse a trabajar y encontró cómo acomodarse en el sector gubernamental, servicios, iniciativa privada, etcétera, hay quien decidió continuar con la formación a nivel de posgrado, como fue tu caso, ¿no? Sí. Y bueno, muchos otros, ¿no? O sea, estoy generalizando porque son los casos que, bueno, me vienen a la mente con los nervios y el café. Sí. No, yo lo puntualizo en el ánimo de decir, es que no son campos que se queden sin chambear. O sea, dices, el futuro del egresado es el desempleo. Pues sí, porque en primera instancia casi nadie sale con trabajo de la licenciatura. Pero eso no significa que los campos profesionales no estén ávidos de profesionistas en este campo como en tantos otros, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, también es cierto, ¿no? También es importante como mencionar que sea la carrera que sea el campo que sea, muchas veces es suerte, muchas veces es que conoces a alguien, muchas veces es tu propio esfuerzo, tu propio ímpetu por seguir buscando y escarbando y lo consigues, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y bueno, en mi caso, cuando me titulé, dije, voy a continuar en el camino que quiero forjar, ¿no? Entonces me mandé muchos CVs a escuelas, a centros de regularización y tuve la oportunidad de trabajar momentáneamente en 3 centros educativos en donde pude dar regularización de geografía. Hubo la oportunidad de dar de otras materias, pero dije, no. ¿Tú crees geografía? Geografía, ¿no? Es como el amor al arte, aunque me cuesta, aunque me duele, y bueno, también reconociendo que muchas veces también está pues el privilegio, ¿no? Que también tenemos, digo, si no hubiera tenido apoyo desde mi caso hubiera sido muy complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues también entender a la gente que no puede seguir en esa línea, ¿no? Muchas veces no es que no quieras, sino que no puedes. Pero bueno, en mi caso, dentro de esta discusión interna y dentro de esta plática fue, puedo hacerlo, voy a ir en esa dirección. Y fue muy grato, o sea, la verdad es que estando en esos espacios confirmé que ese era el camino. Y paralelamente con un equipo de colegas de la licenciatura seguíamos trabajando en ese momento en un proyecto de revista estudiantil. Que puedo hacer un por supuesto, propaganda. Sí, claro. La revista se llama Espacio, revista de debates y diálogos en geografía. Se publica, es impresa, digital. Es digital. Ya llevamos 10 números publicados. Mira qué bien. Entonces, ¿con qué periodicidad? ¿Mensual y bimestral? Semestral, sí. Entonces, bueno, ahí está la invitación, si quieren acercarse. Y bueno, entonces, es esto lo que digo, ¿no? Como no tengo trabajo, pero voy a tratar de construir, ¿no? Un camino en el tono que yo quiero hacer, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, esa iniciativa es gratuita, no tenemos financiamiento, no cobramos nada tampoco por la publicación, es amor al arte, ¿no? Y es para estudiantes, es de estudiantes para estudiantes, ¿no? Estudiantes. Y es como con las herramientas que uno tiene, pues tratar de ir apaleando las situaciones, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo la tesis, que fue sobre paisaje, o sea, evidentemente me gustó mucho el tema, me volvió loco todo lo que se podía hacer desde esa categoría de análisis del espacio geográfico y dije, quiero continuar estudiando el paisaje, ¿no? Y afortunadamente el posgrado en geografía tiene una área de especialización que es el manejo integrado del paisaje y estaba en Morelia. Otro debate, ¿no? Porque finalmente es, a ver, me tengo que mudar de ciudad, ¿cuánto me va a costar eso? ¿Con qué la beca la voy a obtener? ¿No la voy a obtener? Esa clase de debates. Incertidumbre absoluta. Al 100%, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace uno? Platica primero si tiene la oportunidad, con alguien que haya pasado por ese camino. ¿Conocías a alguien que hubiera estudiado el posgrado en geografía acá en el SIGA? En el SIGA no, pero sí en Ciudad de México. Ya. Entonces, cómo era más o menos el proceso, cada cuándo sale la convocatoria, revisar qué es lo que te piden, qué tienes que tener. Y bueno, si tú
estás intentando ingresar al posgrado, te interesa o te llama la atención, te recomendaría en principio 2 cosas, como que para mí fueron muy útiles. La primera es tener en cuenta la convocatoria, los tiempos, las cosas que tienes que tener. Y en segunda, que te metas a la página del SIGA, que veas a las personas que trabajan aquí y que te contactes con ellas y platícales tu situación, que quieres estudiar una maestría, un doctorado, que quieres ingresar incluso a otro tipo de grado, y dialoga sobre tu proyecto de investigación, porque es otra cosa que creo que es muy bonita en el posgrado en geografía, que si tú te contactas con la persona antes, te permite ir formando una investigación para que cuando ya estés aquí, cuando sea tu entrevista, tu protocolo, lo que sea que tengas que entregar, claro, ya tienes ese soporte, ¿no? Sí, incluso es un requisito que tú presentes un protocolo, pero es un requisito un poco tramposo, ¿no? Porque es como pedirle a alguien que me diga qué va a hacer cuando aún no lo sabe hacer. Claro. Entonces, el protocolo en realidad solo es un esbozo de algo que te interesa, pero en realidad lo vas a aprender a hacer durante la maestría o durante el doctorado, según sea el caso. Entonces, yo digo que por eso es un poco tramposo, porque pues uno se preocupa por hacer un gran protocolo cuando la realidad es que todavía no te han dado esas herramientas. Es un filtro de ingreso en todo caso. Sí, y el protocolo, eso, a pesar de que es un filtro de ingreso, lo que tiene que demostrar, o sea, lo que se tiene que ver en ese documento que tú hagas, en el que pongas lágrimas, sueño, claro, no salidas, tiene que demostrar que sabes de lo que estás hablando, que tienes una idea y que sabes cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, la parte de la metodología y la parte como teórica, los fundamentos, eso es como, creo que es lo más importante, porque al final el protocolo se termina de cristalizar en la entrevista. O sea, cuando es la entrevista, en realidad ahí sí es donde tú tienes que demostrar que tienes las aptitudes y el conocimiento para entrar al posgrado, ¿no? Entonces, pero para eso es lo que mencionaba, ¿no? Para eso ayuda mucho que el contacto previo, que te contactes con alguien antes. También puedes entrar sin un contacto, sin tutora propuesta, pero hacerlo ayuda. Sí, tenemos justo, tú la conoces, una iniciativa que se llama Casa Abierta, donde presentamos ya con un poco más de profundidad a los académicos y las académicas que pueden recibir estudiantes en el posgrado en geografía, y los puedes ver de manera asíncrona, porque ahí están los videos de 4 años. Justo ayer hablábamos un poco sobre eso, presentábamos datos y decíamos casi el 80% del personal académico del SIGA está representado en Casa Abierta. Entonces, porque a veces una foto y 3 líneas no te dicen gran cosa, pero si le das clic a esos videos, vamos a poner el vínculo por aquí, para quien los quiera ver, justo lo que vas a tener es la posibilidad de casi dialogar con ellos. No dialogar porque pues no es en vivo, pero al menos vas a escuchar cuáles son sus líneas de investigación, cómo te podrían apoyar, en qué proyecto están involucrados en este momento y si necesitan o no más estudiantes en un nivel o en otro. Y sobre todo la orientación que te permite decir, oye, yo podría trabajar con esta persona, déjame escribirle. Y esta recomendación que tú nos brindas, pues excelente. O sea, un trabajo previo adelantado, creo que te va aplanando un poco el camino. No te garantiza nada, porque todavía hay que pasar los filtros que todo mundo va a pasar en un proceso de ingreso. Pero te da la claridad quizá, ¿no? Que en otro momento no tendrías. Sí, no, yo vi Casa Abierta, de hecho, cuando estaba proponiendo mi trabajo, y de hecho me ayudó. Entonces lo recomiendo mucho. Me siguen llegando los correos. Sí, es que ya nos volvimos en la lista. Ya somos spameros, entonces mandamos muchos correos. Sí, me sigue llegando toda la invitación de Casa Abierta. Sí. Qué bueno. Y ya que estás acá en el posgrado, finalmente vienes con una intención que es pues fortalecerte en un campo profesional. Tienes que proponer una línea de investigación, pero nos comentabas también hace un momento que muy probablemente tu interés esté en la docencia, en la enseñanza de la geografía. ¿Esto se puede empatar con una maestría que tiene una orientación hacia la investigación? O sea, ¿tú lo has podido empatar? Claro, es que... bueno, algo que me parece también
que creo pertinente señalar en este momento es que llegar de Ciudad de México a Morelia y sobre todo llegar al SIGA, te das cuenta de la diversidad de Méxicos que habitamos, ¿no? Y junto con esto la diversidad de espacios y la diferencia en la que se maneja la divulgación, ¿no? Y en ese sentido yo estoy muy feliz de haber venido aquí porque puedo encontrarme con este tipo de espacios, ¿no? En el SIGA está esta división de divulgación y es fascinante. O sea, mi retribución social, que ha sido parte del requisito de la maestría, me ha llevado a hacer actividades de este tipo. Y bueno, yo estoy muy feliz porque las 2 actividades que he podido hacer fueron talleres. Sí, nos acompañaste en el Geofest, justamente, estuve ¿no? en el Geofest y estuve también en el... Fiesta de las Ciencias. Si en la Fiesta de las Ciencias, sí. No, es que yo estoy feliz. Y también estuve en que la iniciativa de Sara, solo que se me olvida... Que sí, es claro, lo de Leandro Valle, la ampliación Leandro Valle. Ajá. Y bueno, es eso, es dar talleres de geografía para promover la carrera, en este caso de geohistoria, que también es una carrera genial. He visto el plan de estudios y increíble. Creo que si pudiera estudiar otra carrera, ¿estudiarías geohistoria? Estudiaría geohistoria. Digo, después de geografía. No, al mismo tiempo. No sé. Me gusta mucho geohistoria también. Y tengo ya muchos amigos de geohistoria. Y esa es otra cosa que, fíjate que cuando uno viene a este lugar, conoce muchas personas. Y yo llegué sin conocer a nadie y ahora puedo decir que tengo muchos amigos y muchas amigas que ya están como dentro de mi corazón. Claro. Pues llegaste a integrarte a una comunidad y esta comunidad también te arropó, ¿no? Es como mutuo, ¿no? Es mutuo, sí. Y como tratando de responder a tu pregunta de forma más directa, si tiene que ver o no tiene que ver, a mí me interesaba profundizar en el estudio del paisaje. De acuerdo. ¿No? Y si voy a ir hacia la parte de la enseñanza, pues es importante tener clara esa dimensión. Pero también esta otra, ¿no? De que acercarte a otros espacios, salir un poco de la zona de confort y acercarte a nuevas personas, a nuevos lugares, pues también te enriquece de muchas otras formas. Claro. Entonces eso, sí. ¿Y vas a hacer el doctorado? ¿Cuál es tu plan para cuando finalices la maestría? Estás ya como en el segundo tiempo, ¿no? Algo así. Sí, seguramente ya con avances de investigación, preparando la tesis. Sí. Entonces, más allá del estrés, que eso supone que es mucho, ¿alguna previsión sobre el futuro? ¿O todavía no tienes este episodio donde hablas contigo mismo y dices, ¿qué sigue? Ya lo sé. Sí, ya hablé conmigo, ya apagué las luces, ya puse las velas. Las velas y todo. Pues, es de vuelta, justo lo que mencionas. Y es importante hablar con uno mismo y plantearse qué viene, ¿no? Ajá. A veces la vida pone frente a ti situaciones de las que no puedes dar la vuelta, ¿no? Claro. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí podemos hacer es trazar un camino con lápiz, ¿no? Entonces yo he trazado mi camino con lápiz a sabiendas que puede cambiar. De momento este camino tiene la intención de seguir en los estudios de paisaje, pero también seguir con mi intención de dar clases, ¿no? Entonces cuando termine la maestría, cuando me titule, esperemos de manera oportuna, por supuesto, esperemos que pase, pues me voy a encontrar en esa bifurcación de proponerme para dar clases, ya sea en Ciudad de México o aquí. Es algo que sigue estando sobre la mesa, e ir hacia el doctorado, ¿no? Entonces ya sé que por ahí va, ¿no? Todavía falta que creo que la proximidad de
la vida se vaya acercando hacia ese momento. Claro. Y cuando esté ahí, pues ya será otra decisión. Pero bueno, de momento eso me ayuda, ¿no? A saber por dónde. Sí, ya, salvo Sí. causas de fuerza mayor, esa sería la ruta que te gustaría tomar, ¿no? Sí. Pero te pregunto también en otro sentido, te decía hace unos minutos fuera del aire que yo tengo curiosidad sobre cómo se ven ustedes a nivel de generación en este rango de edad, formándose a nivel de posgrado, maestría o doctorado, sabiendo que de alguna manera tienen encima una responsabilidad de peso, ¿no? Que es generar estos relevos generacionales en el campo de la geografía en México y en América Latina. Por razones absolutamente esperables, hay una planta académica en el campo de la geografía en América Latina que, bueno, está retirándose, está pausando o cesando su actividad académica ya porque ya le entregaron bastantes años de su vida al campo geográfico, ¿no? Y merecen, por supuesto, el descanso y el retiro. Pero esta generación que está hoy en formación, podríamos perfectamente considerarla como esta generación de reemplazo, ¿no? Que va a tomar esos lugares, que va a liderar iniciativas, que va a fundar emprendimientos de colaboración interdisciplinaria, que va a crear redes y a fortalecerlas, y que yo estaré, espero, hablando contigo en 10 años, en 15 años, en 20, y me estarás contando pues la vanguardia de esa generación. ¿Cómo se perciben? ¿Sí alcanzan a verse así o es una dimensión que no alcanzan a percibir? Sí, pues creo que hay muchos paradigmas, sobre todo como de lo que se piensa que ocurre de forma sistemática, ¿no? Histórica, como modos, o sea, pensamientos, ideas que se terminan ligando a la decisión personal de cada quien, ¿no? Uh-huh. Entonces, un paradigma muy presente es el de que a veces postularte a una plaza de docente, a una plaza de investigador desde la academia es complicado. Entonces, esto hace que muchas personas se desanimen o busquen otros caminos, ¿no? Ajá. Y también está lo que hablábamos, ¿no? De la parte de que las personas deciden ir hacia la parte práctica de la geografía, ¿no? Que a lo mejor salen de la licenciatura y se insertan en el mercado laboral, de la maestría se insertan en el mercado laboral, incluso del doctorado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pienso de esto? Que muchas veces es incertidumbre. Al final creo que uno no puede, hay cosas que controlamos y cosas que no podemos controlar, pero algo que no podemos controlar es saber si va a haber un espacio para ti en el futuro. Algo que sí puedes controlar es formarte y trabajar, si es que esa es tu decisión en ese ámbito, ¿no? Claro. Y en mi caso y en el de muchos compañeros, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Como si ya sabemos que este es el camino que toca, claro que tenemos presente que va a ser complicado, claro que sabemos que hay incertidumbre, pero hacemos lo que amamos con las herramientas que tenemos y hasta donde lleguemos, mientras, es lo que digo, si estás consciente de qué es lo que te gusta, de que vas a estar feliz haciéndolo, el camino se hace mucho más... Te quedas satisfecho. Sí. Que también hay que decirlo, lo cierto es que son caminos difíciles como cualquier otro camino, ¿no? Sí, pero sí. la academia también tiene una serie de ventajas en términos de programas, de apoyos, Sí. de financiamiento, que te permiten, por ejemplo, estudiar la maestría con beca, después el doctorado con beca. Sí. Si aplicas a los postdoctorados, también van becados. Y después de los postdocs, si no encuentras una oferta de tipo académico en una institución pública, porque pues son escasas, ¿no? Tienes la opción de aplicar, por ejemplo, a Investigadores por México, del antiguo CONACYT, hoy Secretaría de Ciencia, o a una serie de programas como los postdoctorados de GAPA. Vaya, una diversidad, Claro, sí. de opciones que si tú decides que este es tu camino y lo haces bien,
pues tienes oportunidad de continuar, ¿no? Algo que muchas veces no identificamos como un privilegio hasta que encontramos a colegas, por ejemplo, de otros países que nos dicen, no, espérame, es que yo tuve que tomar un préstamo bancario para poder estudiar. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que en tu país la beca sea a fondo perdido y que no la tengas que regresar más que con retribución social, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay dificultades, pero también las tiene el egresado de cualquier otro espacio disciplinar, ¿no? Sí, 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 o sea, es justo lo que mencionas, ¿no? Como cuando estás en la línea, cuando estás preocupado y ocupado como por el tema que es de tu interés, y trabajas en ello, no siempre, lo que digo tampoco es cierto hacer promesas, pero muchas veces encuentras un camino favorable. Ajá. Y de eso hay muchas experiencias, ¿no? También, entonces sí, es muy alentador. Claro. También lo que dices ahora también me tranquiliza. Sí, el camino no está seguro para nadie, sí, pero claramente hay opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y estas opciones, a lo mejor si no te resuelven de facto el futuro, probablemente te den el tiempo para que aparezca la oportunidad correcta. Y la oportunidad que tú estás buscando no necesariamente está en el sitio donde estás, muy probablemente esté, no sé, en otro país incluso. Es también, me imagino, un poco como de ampliar horizontes e ir creando redes y todo. Pero sí, o sea, a mí me queda claro que la generación de ustedes, las que los preceden y las que vienen después, pues tienen un llamamiento casi que histórico, ¿no? Porque en 20 años ustedes van a ser quienes estén liderando líneas de trabajo, de investigación, de colaboración, redes, en todos los campos. Y es perfectamente legítimo decir, yo quiero un campo práctico, yo quiero un campo teórico, yo quiero investigación de tipo interdisciplinar, ¿no? Es como abierto el campo. Pero, sí, claro. Que, bueno, aprovechando este momento de la conversación, vuelvo a lo mismo de que aventurarte a nuevos espacios favorece eso, ¿no? Favorece también que conozcas qué es lo que pasa en otros países. Aquí en el SIGA hay muchos estudiantes y personas académicas que son de otros países, y es impresionante, como es muy enriquecedor su experiencia. Entonces eso también es como un punto a favor de hacer una movilización, una movilidad. Sí, claro. Sí, y yo los veo, por ejemplo, ahora el año pasado que tuvimos el Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, que ganó la sede de Morelia y los organizaron aquí los chicos y las chicas de Geohistoria. Colaboramos y les apoyamos también desde el SIGA, y fue un esfuerzo, un despliegue de recursos, de logística, de trabajo, de esfuerzo y, como dices, de lágrimas, de sudor, de frustración. Pero lo que les decía en algún momento en alguna charla es, hoy es un encuentro estudiantil. En 10 años no van a estar organizando encuentros estudiantiles, van a estar organizando encuentros de su campo disciplinar. Claro. Van a estar a cargo de líneas de investigación, de laboratorios, de proyectos, y en esa calidad la importancia de hacer redes desde muy temprano, pues finalmente son tus colegas para los próximos, el resto de tu vida productiva, ¿no? Y es la importancia de lo que te decía, ¿no? Como de que si desde el principio tienes esa charla contigo mismo, a oscuridad, con velas, te permite ir aplanando el camino para después, ¿no? Yo estuve en el ENEG. Sí. Fue increíble como ver que ese evento de esa magnitud, de esa organización, haya partido de estudiantes. Pues es genial, y tengo también el honor de conocer al equipo. Saludos a Diego, a Katy, a Sofi y a Héctor. Impresionante todo el trabajo, que además se tiene que reconocer que heredaron esta organización, pero es una organización que ya lleva medio siglo, casi, ¿no? Lleva prácticamente como 50 años ocurriendo. Entonces, pues sí, muchas felicidades, y es de vuelta, ¿no? Otro ejemplo de cómo cuando tienes presente hacia dónde quieres ir, puedes ir haciendo camino poco a poco, ¿no? Con el tiempo.
Es un poco también lo que me imagino buscaban hacer con tus colegas y bueno, siguen haciéndolo con el tema de la revista, ¿no? Sí. Generar una incidencia, un impacto social, algo que fuera suyo, una iniciativa propia. Esa parte llena el espíritu de formas que no las va a llenar a lo mejor el dinero o otro tipo de bienes objetivos o subjetivos, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros notamos eso, ¿no? Que existían revistas estudiantiles, ¿no? Pero no, o sea, en principio de geografía, muy poquitas. Sí hay, pero poquitas. Y queríamos generar como esta cercanía también con nuestra propia comunidad, ¿no? Como de decirles, si tienes una foto, si tienes una crónica de alguna práctica de campo, si tienes material que pueda transformarse en un artículo de divulgación, si tienes un cuento, un poema, claro, un dibujo, una ilustración. Un geopoema, ¿no? Estaría padre. ¿Hay? Sí, me imagino que hay. Yo publiqué uno. Y vincularlo, o sea, como decirles existe la posibilidad y aquí está, ¿no? Compártelo. Claro. Y eso es como esta necesidad muy presente de estos tiempos, ¿no? De que cuando algo no está, pues puedes seguir esperando a que esté o puedes participar para que exista. Para construirlo. Sí, y qué emblemático, porque diríamos, en 2025 ya está dicho todo, ya existe todo, ¿no? Las redes sociales, el internet nos lo brindan todo, y lo cierto es que no, o sea que aún hay carencias y huecos, y sobre todo, algo que también platicábamos antes de iniciar la entrevista, hay una audiencia que está buscando ese tipo de contenidos y materiales. Te decía de este podcast nos ha sorprendido gratamente en la razón de que se ve y se reproduce y se escucha. Y creemos que es porque hay interés, ¿no? O sea, no es un programa de espectáculos, no contamos tantos chismes. Sí nos lo sabemos, pero no los contamos. Pero de alguna manera hay interés, hay una audiencia que está buscando este tipo de contenidos. Y algo que yo aprecio mucho es esta vocación tuya y esta pasión tuya por algo que yo llamaría compartir la geografía. Sí. Me hablas de enseñanza, me hablas de ser profesor, me hablas de una revista de divulgación desde estudiantes, me hablas de tu trabajo en la divulgación y yo lo pondría así, bajo este cajón que llamaría compartir la geografía. ¿Por qué es importante para ti compartirla? ¿Porque te gusta? ¿Porque te parece útil? ¿Qué respuesta me darías a eso? ¿Por qué quieres compartir la geografía? Creo que algo muy humano es que cuando algo nos gusta, queremos que se conozca, ¿no? Y cuando esto que te gusta te permite explicar la realidad en la que vives, te permite darle sentido a las cosas que pasan, te permite relacionar eventos y darles un significado, digo, es un sentimiento que te desborda. Ajá. Y creo que lo que más me gustaría, creo que lo que más me incentiva a esto es compartir ese sentimiento de desborde, de pensamiento, pero también de corazón. ¿Y para qué me sirve a mí? Te pregunto porque decíamos, compartimos lo que nos gusta, ¿no? Pero a lo mejor a mí me gustan los animes japoneses. Y como me gustan, te los quiero compartir. Pero muy probablemente tú me puedes decir, es que eso a mí no me gusta, ¿no? Sí. Entonces, pues no te lo acepto. Pero la geografía tiene otro componente. O sea, no solo es te gusta, sino que además al compartirla, las personas pueden obtener una noción de utilidad, de beneficio para sus propias vidas, para su propio pensamiento, decisiones, la cotidianidad. Ese sentimiento de, oye, hoy aprendí o hoy supe algo que me va a ser de utilidad en el futuro, ¿no? Sí. Digo, como una de las muchas cosas que tiene la geografía y que tal vez es el componente central, es el espacio, ¿no? Y como bien lo dice este podcast, todo ocurre en un espacio, todo ocurre en un lugar, en un tiempo. Y entonces realmente
o sea, prácticamente la mayoría de cosas que vivimos, que sentimos, que entendemos, pueden espacializarse, ¿no? Y eso nos da muchas herramientas para la vida, de diferentes formas, ¿eh? Y creo que esa es otra cosa impresionante de la geografía, que tiene un alcance epistemológico gigantesco, un abordaje, una dimensión gigantesca. Y entonces tú puedes hablar de un espacio, de un punto en el mapa, pero también puedes hablar de lo que ese punto en el mapa representa para ti. Y entonces ya estás hablando de cómo ese punto, esa ubicación en el planeta Tierra, en el universo quizá, se convierte en lugar, ¿no? Y qué representa ese lugar para ti. Un lugar confortable, un lugar de miedo, un lugar cotidiano de transporte. Entonces, y eso hablando como desde lo más pequeñito que se puede estudiar, pero se puede estudiar, lo puedes llevar a una escala, ¿no? Y que esa es otra cosa fascinante de la geografía, la dimensión multiescalar. Claro. Puedes llevar y entonces explicar cómo ese lugar que representa tanto para ti, que significa para ti, o que en donde se está manifestando algo, se explica también a partir de las diferentes escalas espaciales, temporales, de agentes, de actores políticos, económicos, sociales. Entonces eso, esa integralidad, esa relación, esa dimensión, esa parte holística, creo que eso es lo que me gusta y lo que nos gusta, ¿no? O sea, como seres humanos, creo que darle sentido a algo despierta un sentimiento como de gusto. Sí, es probable que una de las más grandes satisfacciones del ser humano sea comprender, ¿no? Sí. Entender algo, por fin, ¿no? Cuando de pronto de niño haces estos descubrimientos de no debo meter, ¿no? Los dedos a la estufa porque me quemo. Pues estás aprendiendo, ¿no? A lo mejor hay algunos aprendizajes más dolorosos que otros, pero esa asimilación de una comprensión del espacio donde vives, de tu relación con ese espacio, de la relación de otros con ese espacio y cómo empieza a configurarse, pues básicamente la vida material y simbólica, ¿no? Todo ello es apasionante. Y yo estoy seguro de una cosa, Luis Fernando, al final de cuentas, si tú tienes la pasión y la compartes, las personas lo toman. Porque no estás dando una clase aburrida, porque no hiciste un taller aburrido, porque no estás repitiendo conceptos de manera memorística, porque rompiste el paradigma de esa geografía de cliché, donde dicen la geografía es solo aprenderse las capitales y los límites geográficos de los países, y lo estás llevando a tu terreno. Entonces el ejercicio de lo que vaya a ser tu docencia, tu divulgación, tu compartir la geografía, estoy seguro será muy exitoso. Muchas gracias, Adrián. Y decirte que pues tú también has generado muchos espacios de diálogo, has generado también la oportunidad de que este tipo de discusiones lleguen hacia afuera, y pues también es reconocer todo tu trabajo. Gracias. Invaluable. Un gusto. Y pues bueno, no es solo mío, es un equipo, es una institución, ¿no? Sensible, que ha apoyado y acompañado estos esfuerzos de manera histórica. Y ojalá que esto impulse, invite, acerque a nuevas audiencias, y no solamente para el podcast, no para un posgrado, o sí, pero no únicamente, sino a dimensionar, ¿no?, la importancia de la especialidad, la geografía, la historia, los estudios que tienen que ver con el ambiente, en lo que tiene que ver con nuestras vidas cotidianas, porque somos agentes y no solo somos víctimas ni tampoco perpetradores. Es decir, tenemos una relación muy compleja con todos estos factores, y eventualmente entender mejor cómo nos relacionamos con ese universo nos permite actuar y tomar mejores decisiones. Luis Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias. Y bueno, pues seguramente te tendremos nuevamente invitado, tal vez ahora con la guitarra. No, por favor. Nos quedamos con esa pendiente. No, con cámaras no. Bueno, al menos nos dices dónde te presentas y ahí vamos y te echamos porras. Ay, no. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Adrián. Mucho gusto de estar.
Y Muy bueno, agradecido. pues nos vemos o nos escuchamos en nuestro próximo programa. Recuerden, esto es Todo pasa en un lugar y añadimos en un tiempo. Hasta la próxima. Bye.